Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. En el video de hoy vamos a ver, dentro de la historia argentina, un periodo conocido como el de Guerra Civil en la provincia de Buenos Aires, enmarcado en los años 1827 y 1828. Pero antes, para establecer qué sucedió en este periodo de Guerra Civil, tenemos que saber los antecedentes. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles fueron las causas que concluyeron que en Buenos Aires haya un periodo de Guerra Civil hacia 1827? Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Primero, la disputa entre facciones políticas conocidas como los unitarios y los federales, las cuales se enfrentaban por priorizar su interés en organizar al territorio de las Provincias Unidas en una unidad o en una federación. Te invitamos a ver nuestros videos acerca de los ideales unitarios y federales para conocer un poco más. Por otro lado, es un periodo que está enmarcado en el mandato presidencial de Bernardino Rivadavia. Podríamos considerarlo el primer mandatario a nivel nacional del territorio, el cual había propuesto sancionar una constitución de índole unitaria. Y en relación con lo anterior, esto generaría un enfrentamiento con la facción política federal. Y por otro lado, en el contexto internacional, las Provincias Unidas se habían enfrentado con el Imperio del Brasil en la conocida Guerra del Brasil, y la cual terminó con una negociación un tanto negativa para las Provincias Unidas, en las cuales los términos no fueron favorables. También te invitamos a ver nuestro video de la guerra con el Imperio del Brasil. ¿Qué podemos decir de la Constitución Unitaria de 1826? ¿Qué proclamaba este cuerpo de leyes para organizar el país? En primer lugar, establecía una forma de gobierno en cual el sistema de gobierno sea representativo y republicano, consolidado en la unidad del régimen. Entonces, se optaba por un sistema político orientado hacia la facción unitaria y en donde el mandatario principal, que es el presidente, elegiría a las autoridades de las provincias. Esto generaría descontento para las provincias, las cuales perderían autonomía y poder de decisión en sus propios territorios provinciales. Y por último, otra medida polémica es establecer un sistema de sufragio restringido. Ahora bien, como decíamos, estamos en medio de la disputa entre unitarios y federales y claramente esta Constitución Unitaria de 1826 va a ser rechazada por la facción de los federales por considerarla una constitución que no los beneficiaba en absoluto. Por otro lado, habíamos establecido que hay una tratativa, una negociación con el Imperio del Brasil para tratar de firmar un tratado de paz y darle fin a la contienda bélica. Se considera que el tratado de paz que se firma con esta potencia sudamericana se considera como un tratado deshonrado para las Provincias Unidas, porque justamente la banda oriental, que era, digamos, el territorio disputado en esta contienda, va a quedar por el momento en manos del Imperio del Brasil, convirtiéndose en la provincia cisplatina y en un territorio gobernado por los portugueses brasileños. Y ahora vamos a ver qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. Entre 1827 y 1828 es un momento de mucha inestabilidad política y de falta de autoridades nacionales. El mandatario Bernardino Rivadavia termina renunciando a su cargo presidencial y esto genera que Vicente López y Planes lo reemplace como gobernador.
del territorio. Y este convoca elecciones en Buenos Aires para elegir al nuevo mandatario provincial. Porque al renunciar Rivadavia, este sistema presidencialista va a quedar en desuso y volvemos a un contexto de autonomías provinciales. Entonces Vicente López y Planes, como reemplazante, va a convocar a elecciones para elegir al nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. De esta manera entra en acción Manuel Dorrego y se va a convertir en el gobernador de la provincia porteña. ¿Quién era el loco Dorrego, llamado así por sus enemigos, o el padre de los pobres, según sus adeptos y seguidores? Manuel Dorrego había peleado en las batallas por la independencia junto a Manuel Belgrano. También participó del cruce de los Andes hace 5 años con el libertador José de San Martín. Y también se enfrentó a cara descubierta con la clase alta porteña. Sus intereses no coincidían con esta clase y siempre fue una persona que plantó resistencia frente a los intereses económicos de la clase liberal porteña. Y ante la imposición de la Constitución de 1826, que suspendía el derecho a votar a los criados a sueldo, a peones jornaleros y soldados de línea, es decir, toda una serie de personas que componían la clase baja de Buenos Aires, Dorrego, famoso por su elocuencia en los discursos, no se quedó callado e interpeló a los diputados. He aquí la aristocracia, la más terrible, porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre. Véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases, y se advertirá quiénes van a tomar parte en las elecciones. Excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país que tal vez no exceda a la 20ª parte. ¿Es posible esto en un país republicano? ¿Es posible que los asalariados sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones? El argumento de quienes habían apoyado la exclusión era que los asalariados eran dependientes de su patrón. Yo digo que el que es capitalista no tiene independencia, como tienen asuntos y negocios que eran más dependientes del gobierno que nadie. A eso es a quienes deberían ponérsele trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas. Ahora bien, durante su corto periodo como gobernador de Buenos Aires, tomó medidas, populares y revolucionarias en favor de los humildes. Primero, para bajar la deuda pública que existía en Buenos Aires, estableció un sistema de precios cuidados y la prohibición del monopolio sobre los principales productos que consumía el pueblo. Luego estableció la Ley de Libertad de Imprenta, la cual castigaba con multas a las publicaciones que sean calumniosas e injuriosas. Permitía que hubieran diferentes y variados diarios de la prensa y que todos pudieran publicar sus ideas sin ofender, obviamente, a nadie. Y Manuel Dorrego es conocido también porque es la persona que aceptó ser enviado a firmar la paz con el Brasil y el cual terminó negociando estos términos ciertamente negativos, en la cual se estableció la concesión de la independencia de la banda oriental. Entonces, sus acciones no durarían mucho porque, como Manuel Dorrego era el líder clave de la facción federal, no se hizo esperar la conspiración unitaria para quitarlo del camino. ¿Quiénes eran sus enemigos? Primero, Bernardino Rivadavia, que si bien no estaba en acción dentro del círculo político, todavía seguía opinando acerca de las diferentes medidas tomadas dentro de la provincia. Por otro lado, el embajador británico Lord Ponsonby, quien no toleraba la independencia y patriotismo del nuevo gobernador, de estas ideas un tanto revolucionarias
y que favorecían a los más humildes. Y por el otro lado, en medio de la negociación con el Brasil, el emperador del Brasil y todas aquellas personas descontentas con el resultado del tratado de paz que había firmado con el país vecino. Y se le agrega además todas aquellas personas que eran militares y políticos unitarios que van a apoyar a esta conspiración unitaria. Por eso todos apoyaron la iniciativa para preparar un golpe de estado contra el gobernador y quitarlo del poder. Y este golpe y el posterior fusilamiento se planeó en una reunión secreta el domingo 30 de noviembre en una casa en donde hoy es el Parque Lavalle en Capital Federal. Y los autores materiales de la orden de esta conspiración y posterior fusilamiento fueron el cuerpo de los antiguos combatientes de la Guerra del Brasil, encabezado por Juan Lavalle, un político unitario, a quien le prometieron que una vez que Dorrego saliera del camino de la gobernación de Buenos Aires, sea él el nuevo gobernador, a cambio del favor de fusilar a Manuel Dorrego. Entonces, Juan Lavalle se negó a conversar y a negociar con Manuel Dorrego e inmediatamente ordenó que se lo fusilara por traición, tal como se lo había instigado en la reunión del 30 de noviembre, y Dorrego, ante esta acusación, indignado, contestó: dígale que el gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general. A un desertor al frente del enemigo, a un bandido, se le da más término y no se lo condena sin permitirle su defensa. ¿Dónde estamos? ¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado? Hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias. Consecuentemente, Dorrego fue abandonado por sus partidarios federales y condenado por los unitarios. Los únicos dos dirigentes unitarios que pidieron por su vida fueron el ministro Díaz Vélez y el gobernador delegado Guillermo Brown. Si bien no solicitó clemencia, el coronel Gregorio Araoz de la Madrid permaneció a su lado hasta momentos antes de su fusilamiento. Aunque no tuvo el valor para verlo morir, le entregó su propia chaqueta militar para su ejecución y posteriormente entregaría a su viuda Ángela, la que Dorrego había usado hasta la víspera, con 2 emotivas cartas y algunos recuerdos para ella y sus hijas. Sumaria y extrajudicialmente, Dorrego entonces fue fusilado por orden de Lavalle en un corral a espaldas de la iglesia del pueblo de Navarro, provincia de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1828. Su cadáver fue enterrado por el religioso Juan José Castañer, que era el primo del infortunado y condenado, a quien le asistió espiritualmente en sus últimos momentos. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.